Hola, mi nombre es Juliana Valero Torres. Estoy estudiando licenciatura en educación infantil. A continuación, les voy a presentar un cuento que creé respecto a mi infancia, lo que viví hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Bueno, la primera parte. Había una vez una bella niña que vivía entre campos y flores. Tenía yo como 4 o 5 años y vivía en una finca donde había una piscina, habían caballos. Bueno, no era de mi papá, era de un encargo que tenía y entonces él era el encargado oficial de esa finca. Entonces nos dejaban a nosotros ver los caballos, alimentar a sus animales. Mi vida era muy, muy, muy plena en ese momento, porque yo podía hacer lo que yo quisiera, yo podía reír, yo podía subir, pero el día más especial fue cuando pude conocer finalmente a un pony y me tuvieron a uno. Ese fue el día más guau de toda mi vida, porque me dejaron subir, me dejaron tomar fotos y yo apenas tenía 6 años. Era muy, muy especial ese momento para mí. Bueno, la infancia para mí fue muy hermosa, fue juegos, risas. En esa finca la pasé genial, conocí muchos lugares así. Y después vino el crecimiento. Bueno, en la adolescencia todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empiezas a verte a ti mismo. De repente ya no puedes jugar, de repente tienes que pensar en otras cosas, de repente el juego ya no es tan interesante, te gusta otro tipo de música. En mi caso, todo parecía muy, muy extraño. Yo como que vi al mundo y decía, pero ¿cómo se hace todo esto? Yo sí soy, ¿cómo me debo comportar? ¿Cómo debe ser mi pelo? ¿Cómo deben ser mis manos? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo expresarme? No lo sabía nada. Sentía mucho pánico en ese momento. Entonces, las dificultades empezaron porque no creían mucho en mi capacidad para expresarme y se me dificultó bastante. Bueno, hasta el día de hoy se me dificulta un poco, pero digamos que he ido mejorando un poco en la modulación de la voz, que si quiero hablar más alto, más bajo, más medio, más grueso, puedo hacerlo porque tengo la facilidad más que cuando en ese tiempo, que yo decía, pero es que mi cuerpo, es que mis ojos, es que mi voz no es tan bonita. Pero entonces aprendí a expresarla mejor, porque debes creer en ti, en lo que eres. Y en ese momento para mí fue muy importante creer en mí misma. Fue muy difícil también porque no es tan fácil como reconocer incluso tú, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu forma de hablar. No la reconoces al inicio, pero después empiezas a sentirte, a hablarte, a escucharte y a verte, que es lo que yo aprendí. Y bueno, después de la adolescencia vino una etapa más fea, no digo, difícil, difícil. La universidad y el trabajo. La vida laboral, uy Dios, eso fue un giro mucho más grande. Yo dije, ganar el propio dinero, administrar tu dinero, estudiar en la universidad, hacer algo para tu futuro, es algo que a mí, wow, fue un cambio muy abrupto porque después del colegio, de las cosas que parecían más simples, ahora venían responsabilidades mucho más grandes. Pero de mi aprendizaje anterior, que dije, tenía que escucharme, verme para poder entenderme, entonces pude realmente escoger la carrera que yo quería y realmente escoger la universidad que yo quería. Así que terminé mucho ganando. Entonces dije, el aprendizaje durante la adolescencia me ayudó bastante en lo que soy ahora. Digo, no soy perfecta, aún me falta mucho para expresarme, pero puedo estar frente a esta cámara, puedo verme a mí y puedo decir, sí, Juliana Valero Torres ha mejorado muchísimo desde que fue una niña, una adolescente y ahora una mujer adulta que trabaja y también estudia. Entonces estoy muy, muy feliz y este cuento ha terminado así. Desde una chica que fue algo insegura a una mujer mucho más segura.
y que seguramente durante el camino seguirá mejorando para tener mucho mejor éxito en lo personal, físico y hablando. Muchas gracias.